en el chat, podéis hacernos preguntas y respuestas por aquí, por la pantallita abajo donde pone preguntas y respuestas, y por el chat también, ahí nos podéis dejar todas vuestras impresiones y comentarios. ¿Vale? Bueno, yo voy a presentar brevemente la sesión a los dos ponentes, que tendrán una intervención cada uno de media horita aproximadamente, y luego tendremos al final un debate para donde podéis trasladarnos vuestras preguntas, dudas y respuestas. Y bueno, pues buenas tardes y bienvenidos a la tercera sesión del ciclo de conferencia de divulgación científica, 90 minutos para la ciencia. Gracias a todos por conectaros, gracias a los ponentes que nos acompañan esta tarde, Adolfo y Nerea. Bueno, pues comentaros a todos que con este ciclo pretendemos acercar la ciencia a la sociedad de la mano de sus principales protagonistas, que son los investigadores, los científicos, y bueno, en un lenguaje muy sencillo intentamos acercar sobre un tema a todo el público en general. Estas actuaciones las impulsamos desde Fundecip PCT en el marco de la Oficina para la Innovación, y contamos con el apoyo de la Secretaría General de Ciencia, Tecnología e Innovación y Universidad de la Junta de Extremadura, y con el Fondo Europeo de Desarrollo Regional, el Fondo FEDER. Hasta ahora este tipo de conferencias las venimos haciendo en los últimos 3 años de forma presencial, pero bueno, como todos sabéis, desde que se declaró el estado de alarma provocado por el COVID, pues no podemos tener un número grande de personas en nuestra sede, y lo que hemos decidido lanzar este ciclo virtual que está teniendo bastante aceptación, y queremos agradeceros a todos la buena acogida que está teniendo. Esperamos seguir despertando vuestro interés en las próximas ediciones. Nos quedan 2 sesiones para el próximo día 17 de junio y el 1 de julio, en el que abordaremos temas como la biomedicina o la gestión del agua, su tratamiento desde el punto de vista de la ciencia. Bueno, hoy nos acercamos a la inteligencia artificial, pues eso, para intentar entender qué significa, divulgar su potencialidad y analizar pues eso, los principales problemas éticos y sociales que a todos nos despierta esta nueva tecnología, que la tenemos en nuestro día a día. Y bueno, pues para eso hemos invitado, creo que a 2 personas que saben mucho de esto, que nos van a intentar acercar a lo que ellos hacen. En primer lugar va a intervenir Adolfo y después Nerea, y voy a pasar a presentaros primero a Adolfo, tendrá su media horita, y voy a describiros a lo que se dedica. Adolfo Lozano Tello es doctor en informática y profesor del Departamento de Lenguajes y Sistemas Informáticos en la Universidad de Extremadura. Ha sido director del Servicio de Informática de la Universidad de Extremadura en 2004 y 2005, director de la Cátedra de Telefónica de la UEX desde 2011 a 2017, director del Centro Internacional de Referencia Linux 2006-2019, y actualmente es director de la Oficina de Transparencia y Datos Abiertos de la Universidad de Extremadura. Sus intereses en investigación incluyen el diseño de ontologías y sistemas basados en conocimiento, desarrollo de redes de datos enlazados, uso de ontologías en inteligencia ambiental y aplicación de Deep Learning para la identificación de cultivos por satélite. Ha publicado más de 100 artículos sobre los temas anteriores, sobre ingeniería de software, ingeniería del conocimiento, y participa en varios proyectos relacionados con la inteligencia artificial que están financiados por diversas instituciones y empresas. Bueno, gracias Adolfo por acompañarnos. Cuando quieras puedes comenzar a compartir pantalla e iniciar tu intervención. Comentar a todos los asistentes que a través de preguntas y respuestas nos podéis ir dejando ahí en esa pantallita todas las cuestiones, y en el chat pues intervenir. Vale, Adolfo, cuando tú quieras, comparte pantalla y te escuchamos. Yo ya corto mi micrófono. Gracias a todos. Pues hola, buenas tardes a todos. Gracias, Mila, por la presentación. Y en primer lugar, bueno, felicitar a Fundecip por este ciclo de conferencias y agradecerles que hayan contado conmigo para participar en este webinar, que considero que es una temática muy interesante, muy de actualidad, y que seguro que en el apartado de debate pues podremos contrastar opinión. A diferencia de las anteriores jornadas, pues más enfocadas a exponer los trabajos punteros de diferentes expertos que habéis presentado, en esta sobre ética de la inteligencia artificial y ciencia de datos, estamos orientados a plantear los problemas del uso de la inteligencia artificial en diferentes aspectos que nos pueden afectar a todos. Voy a
compartir pantalla. Ahora, en primer lugar, bueno, pues pondré en contexto el problema y a continuación pues veremos algunos casos conocidos donde el uso de gran cantidad de datos y programas de inteligencia artificial pues plantean cuestiones morales y de ética que, bueno, que todos deberíamos tener en cuenta. Luego, en la siguiente ponencia, pues Nerea nos contará también diferentes ejemplos relacionados y seguro muy interesantes cercanos a su experiencia en entorno empresarial. Pues para poner un poco en contexto, decir que cuando hablamos de inteligencia artificial nos referimos a un conjunto de técnicas que se aplican a problemas que no se pueden abordar de forma normal en la ingeniería del software tradicional, porque son muy complejos y la ingeniería del software tradicional pues no puede alcanzar. Comenzó ya en los años 60 con muchísimo entusiasmo, luego tuvo un declive, se llama el invierno de la inteligencia artificial, y parece que ahora ha vuelto con mucha fuerza ya para quedarse. Aunque la inteligencia artificial actualmente está en todos sitios, omnipresente, y está muy de moda, las técnicas básicas de resolución fueron ya establecidas hace varias décadas y se han ido, claro, mejorando y perfeccionando en el tiempo. Yo en mi caso, pues, imparto clases de inteligencia artificial aquí en la Escuela Politécnica de Cáceres y la base, el fundamento del temario apenas ha cambiado en los últimos, digamos, 20 años, ¿no? Bueno, tampoco en otras universidades. Lo que sí ha ido cambiando mucho son las herramientas software de desarrollo, pero, digamos, los fundamentos, la base, se idearon ya hace varios años. Entonces, se podrían identificar campos en los que actualmente se aplica la inteligencia artificial, pero lo que de verdad cuesta es encontrar donde no se aplica actualmente la inteligencia artificial, porque se está generalizando en la mayoría de los dominios. Hay que decir que cuando hablamos de inteligencia artificial no es solo un tipo de software, sino varias clases de técnicas que se usan según la finalidad en los llamados sistemas inteligentes. Abordan problemas muy complejos que intentan encontrar pues, una solución usando pues, estadísticas, probabilidades y sobre todo gran cantidad de conocimiento. Para ver un poco cómo la ética se enfrentan a estos tipos de sistemas, podemos clasificar estas técnicas, estos tipos de sistemas en tres, ya os digo, categorizando mucho y simplificando mucho. En primer lugar, tendríamos las técnicas de resolución de problemas, que son problemas que tienen enorme cantidad de opciones y tienen un tiempo limitado para encontrar una buena solución. Podemos poner como ejemplo, por ejemplo, los navegadores de coche, que tienen que buscar una ruta en un tiempo limitado, o los juegos de ajedrez o de Go, o sobre todo ahora muy usados en los videojuegos, ¿no? Hay muchos juegos que usan, o la mayoría, usan ya la inteligencia artificial, por ejemplo, para mover los soldados en un juego de guerra o los coches en los juegos de carrera, etc. Yo aquí en este apartado, en este tipo de técnicas, no veo, digamos, ningún problema ético en aplicar estas técnicas en este tipo de aplicaciones. Por otro lado, están los sistemas que usan gran cantidad de conocimiento, mucha información, digamos, y bien estructurada y que se puede combinar. Son los sistemas basados en conocimiento. La peculiaridad de estos sistemas es que unen información, trozos de información, de datos, con reglas, y son capaces de hacer razonamientos, de hacer deducciones, para pues, dar una salida o tomar una decisión. Se aplican, por ejemplo, a la traducción automática, a la diagnosis médica, a los brokers de bolsa, por ejemplo. Es decir, marca un objetivo y, utilizando el conocimiento que tiene almacenado, son capaces de razonar y dar una salida. Aquí, relacionado con la ética, deberíamos plantearnos si es posible que un sistema tome conciencia de sí mismo, establezca su propio objetivo, ya que va razonando, incluso que fije como objetivo pues, acabar con la especie humana, ¿no? Esto es muy de película de ciencia ficción. Pero es un tema que, digamos, es recurrente y, digamos, muchas de las preguntas son si un sistema inteligente puede llegar a razonar.
a tomar conciencia, perdón, de sí mismo y fijar sus propios objetivos. Pues yo creo que en la actualidad no. Podemos estar tranquilos que en bastantes años estos sistemas pues no van a surgir. Se están haciendo avances, Google tiene alguna cosa, pero entiendo que no es un problema a corto plazo, aunque sí no está mal de ir poniendo ya algunas directrices para el desarrollo de este tipo de sistemas, porque está claro que a medio plazo, varias décadas, pues sí pueden surgir este tipo de sistemas. ¿Vale? Y por último están los sistemas que son los que creo que nos incumben más en este seminario, que son los que incorporan técnicas de aprendizaje y descubrimiento. Estos sistemas son los que se usan pues, para clasificar elementos, para predecir comportamientos, que por regla general usan gran cantidad de datos, gran cantidad de ejemplos para su análisis. Aquí podemos incluir los sistemas de aprendizaje máquina, que son los que son muy usados en los últimos años. Pues sistemas de reconocimiento facial, de reconocimiento de voz, sistemas de detección de cultivos por satélite, de control de una red eléctrica, logística, etc. Hay infinidad de campos actualmente donde estos sistemas que utilizan el Machine Learning se están aplicando. ¿Vale? Ya os digo, para descubrir patrones, clasificar o hacer pronósticos. En la mayoría de los grupos de investigación que conozco, muchos por lo menos, están usando hoy técnicas de inteligencia artificial en sus investigaciones. En medicina, en satélites, en muchos campos se está utilizando estas técnicas de Machine Learning para sus investigaciones. ¿Qué ha llevado a esta proliferación del uso de estas técnicas de Machine Learning? Pues según mi opinión, se han juntado varias cosas, ¿no? Por un lado, los ordenadores pues, son cada vez más potentes y más baratos. Poder ejecutar este tipo de sistemas pues, requiere cada vez menos máquinas. También se ha, digamos, difundido mucho el cloud, de forma que los datos se pueden almacenar en la nube y la gente puede utilizar esa capacidad de almacenamiento también. Por otro lado, también es importante la cantidad de herramientas de desarrollo que han surgido para utilizar Machine Learning. Hay cantidad de plataformas, algunas gratuitas, algunas semi-gratuitas, con muchas librerías que hacen fácil el uso de estas técnicas para ingenieros informáticos, incluso para no informáticos. Y por último, quizá el elemento más importante, es la inmensa cantidad de datos almacenados que producimos y además que podemos procesar. Desde nuestra búsqueda por internet, las compras en plataformas o con la tarjeta de crédito, los datos de los dispositivos IoT, de ubicación de nuestro móvil, de las actividades que tenemos en las redes sociales. Toda esta información se puede utilizar y es susceptible para utilizar herramientas de aprendizaje con esta gran, enorme cantidad de datos. Como muchos sabréis, hay que diferenciar entre Machine Learning y Deep Learning. Machine Learning es pues, una técnica que usan muchos datos, gran cantidad de datos, para identificar, clasificar o predecir. Deep Learning es un subconjunto de este Machine Learning que aplica redes neuronales principalmente y que lo que hace es ir ajustando pesos de importancia a ciertas características conforme se le van suministrando ejemplos. La peculiaridad de estos sistemas de Deep Learning es que son como cajas negras. Es decir, es difícil saber cómo ha aprendido y aciertan, funcionan muy bien, pero son difíciles justificar cómo ha clasificado un elemento u otro. ¿Vale? Entonces son sistemas que funcionan muy bien, Deep Learning, pero tiene el problema de que no se sabe cómo ha hecho ese aprendizaje y por qué clasifica de una forma u otra. Bueno, entonces con la información que estamos suministrando, que estamos dejando en la red, es posible utilizar una parte o un conjunto o cruzar varios datos para conseguir unos resultados extraordinarios. La pregunta es, ¿se usan bien éticamente estos datos?
Pues, como vemos, la gasolina de estos algoritmos de Machine Learning son los datos. Y la mayoría de los casos los proporcionamos nosotros, las personas. Hay usos de Machine Learning en los que solo hay beneficios. No sé, hacemos predicción meteorológica o para descubrir fármacos, pues yo no veo que haya ningún problema ético aquí. En cambio, hay otros usos que rozan los valores éticos, bien porque usan nuestros datos personales para hacer negocio o porque tienen un fin pues que no debería. Muchas veces nos instalamos, por ejemplo, aplicaciones y juegos gratuitos, con todas las comillas que queráis, en nuestros móviles y a menudo tienen cláusulas excesivas. Es decir, estas aplicaciones pueden recuperar información nuestra y que puede usarse quizás por terceros para obtener algún tipo de beneficio económico, algún negocio. Ya no solo es que no nos leamos las cláusulas, porque se ha hecho un cálculo que igual entre 20 o 30 minutos deberíamos emplear en leer estas cláusulas, no sé, de Twitter, Facebook o TikTok, ¿no? Pero lo más preocupante es que cada vez nos parece menos importante el contenido de esas cláusulas. O sea, me da igual que me cojan los datos. Y sobre todo a la gente joven, pues no ven la importancia de sus datos, de su información. De hecho, hay una encuesta de hace unos días, o no sé si una semana, que 1/3 de los españoles estarían dispuestos a que les espiasen para que le bajasen la tarifa de Internet. Entonces, este es el nivel en el que hemos llegado. Y ya no solo el tema del uso de estas cláusulas que estemos de acuerdo, ¿no? Aun sabiendo que pueden coger nuestros datos, que le estamos autorizando a coger nuestros datos, el problema es que igual no podemos ya prescindir de estas aplicaciones gratuitas, porque podríamos prescindir de Google Maps o de WhatsApp, pues habría que pensárselo mucho, ¿no? Entonces, este es un gran problema ético, ¿no? Estas aplicaciones, sobre todo gratuitas, que no sabemos qué uso se le van a dar a los datos. Debemos confiar en las empresas que están utilizando esta información, pero siempre tenemos esa sospecha. Aparte de la ética de los datos por terceros, otro problema muy importante es la implementación de los algoritmos de Machine Learning. A veces se conoce cómo se realiza el entrenamiento, con qué conjunto de datos, pero falta la transparencia. Es decir, cómo se ha implementado, qué conjunto de datos, cómo se han fijado los objetivos, qué ejemplos de entrenamiento se han usado para implementar estos algoritmos, en principio de Deep Learning, ¿vale? Y luego cómo se justifican las respuestas, ¿vale? Entonces son problemas que tienen también estos algoritmos de Deep Learning. Otro problema es el control de regulación. Estos programas pueden influir pues, en los ciudadanos por algún criterio o tomar decisiones que pueden afectar a muchos, ¿no? Luego veremos algún ejemplo. Pero, ¿qué hacemos? ¿Confiamos en la reputación de las empresas que lo desarrollan? ¿Debe ser el Estado el que regule estos algoritmos o quizá alguna agencia de expertos? Bueno, entonces hay también un debate sobre quién puede definir estas reglas de uso tanto de los datos como de los algoritmos de aprendizaje. Y como otro punto que quizás podamos tratar en el debate, en las preguntas y respuestas, es sobre la propia ética de los ciudadanos. ¿Es ético no ceder nuestros datos para solucionar problemas de la sociedad? O sea, ¿cómo nivelamos esto, ¿no? Por ejemplo, en el COVID. ¿Es ético no ceder nuestros datos de contactos, de movimiento, cuando puede acarrear que haya fallecimientos por esta causa, ¿no? Entonces, hay también un gran debate de si se deben, digamos, relegar los derechos de cada uno, los derechos individuales, con este bien común para aplicar los algoritmos de Machine Learning a nuestros datos. Me ha parecido interesante poner ahí modelos de desarrollo de sistemas máquinas. O sea, de hecho, es interesante ver cómo hay diferentes enfoques para el desarrollo de estos sistemas, digamos, no para hacer un negocio, no, sino que sean sistemas estratégicos para la sociedad. Por ejemplo, he mencionado el sistema sanitario del COVID o la asignación, por ejemplo, de recursos públicos
a una ciudad, por barrio, etc. No está totalmente categórico, como lo he puesto aquí, pero para hacernos una idea de los diferentes enfoques, podemos diferenciar el desarrollo de sistemas de Machine Learning apoyado en empresas privadas, es decir, es un modelo de que un país, por ejemplo, hace por concurso, por encargo, por compra directa, a empresas privadas el desarrollo o la compra de estos algoritmos. El know-how reside en las empresas y el Estado es el que usa solo estas herramientas. Por otro lado, tenemos el ejemplo de China, por ejemplo, veamos el ejemplo del sistema de seguimiento del COVID, por ejemplo, donde el Estado coordina el desarrollo, se apoya, claro, en empresas, en universidades, en grupos de investigación, pero es el Estado el que orienta estos desarrollos, tanto en el COVID como en otros muchos sistemas estratégicos de Machine Learning para el Estado. Y por otro lado está la Unión Europea, porque está definiendo reglas para que los sistemas de Machine Learning que se desarrollen estén regulados y sigan las pautas respecto a normativas y leyes de la Unión Europea. Hace unos meses ha sacado el libro blanco de la inteligencia artificial, que está orientado a la confianza y transparencia de las aplicaciones y datos. Son más bien recomendaciones, está un poco todavía abierto, pero está en ello, ¿no? Es importante y es interesante para la Unión Europea poder ir definiendo estos sistemas con una regulación de calidad, de transparencia y de confianza. Bueno, seguro que conocéis multitud de casos, seguro que Nerea también nos presenta ejemplos interesantes de su experiencia o que esté desarrollando, pero comento aquí brevemente, digamos, algunos para que nos hagan reflexionar sobre las cuestiones éticas de este tipo de sistemas. Hay algoritmos que son capaces de identificar nuestra personalidad, pues, para enfocar, por ejemplo, la publicidad o para hacernos cambiar de opinión, por ejemplo, en el voto, para ir a votar cuando estamos indecisos o para no ir cuando también estamos indecisos. El caso paradigmático, el que hizo Cambridge Analytica en las elecciones de Trump y posiblemente también en el Brexit, donde cogió datos de Facebook y bombardeó de mensajes a esas personas que eran más susceptibles de cambiar, porque habían hecho test de personalidad y habían identificado a aquellas que podían cambiar su voto. Y además estaban identificando en los estados, en los distritos, donde tendría que disparar. Pero entonces la ética, pues es cuestionable, claro, porque están atacando al sistema democrático de un país. ¿Vale? Otro ejemplo puede ser los sistemas de identificación de compra. Estos sistemas que estén en Amazon o que analicen las compras de las tarjetas de crédito, analicen miles de variables, de productos, horas, precios, etc. Y lo que tratan es de descubrir patrones en nuestras compras. Y además suelen acertar. Ese es el problema. Si han comprado, por ejemplo, dispositivos electrónicos, unos zapatos de una marca y un reloj de pared, igual te ofrecen una mesa de ping-pong. A mí nunca he pensado pero bueno, sí que me interesa. Claro, porque se han visto el ejemplo de patrones de usuarios que tienen esa tendencia, te van a ofrecer ese producto que probablemente te interese por tu perfil. Y además son capaces de saber a la hora dónde eres más propenso a comprar quizás el producto de la gama más alta. Entonces, aquí están utilizando nuestros datos, nuestro perfil, para, digamos, hacer negocio, ¿no? Entonces, esto también es cuestionable éticamente, pero no sé hasta qué punto. Por otro lado, hay mucho debate sobre el reconocimiento facial, sobre todo en las cámaras que están en la calle, ¿no? Las cámaras urbanas, para identificar a la gente. Puede usarse para buscar, por ejemplo, un delincuente, ¿vale? Que vaya pasando gente y la cámara vaya haciendo reconocimiento facial para buscar a una persona que esté buscando. O también ver si, como se ha hecho en China, de si las personas que están pasando por la calle deberían estar confinadas o no. O también se puede utilizar en hipermercados para ver, digamos, tu gesto ante observar
un producto, una estantería, ¿no? Entonces, ¿se está almacenando correctamente esta información? ¿Se está utilizando esta información de forma conveniente? ¿Hay sesgo a la hora de clasificar a las personas con estos análisis faciales? Hace muy poco, no sé si hace un par de días o ayer quizás, IBM ha dejado su software de reconocimiento facial por ética. Dice que porque lleva al racismo, a la vigilancia masiva, el sesgo y tal. Otros dicen que quizás sea porque estaba perdiendo la carrera. Pero bueno, está ahí, es un tema candente que también debemos analizar y tener en cuenta. Pongo otro ejemplo que, digamos, me parece muy interesante. Hay un sistema llamado Compass, bueno, hay varios, ¿no? Otro ASIC y tal, pero este sistema lo que hace es un cálculo de reincidencia de delito a delincuente. Es decir, lo que hacen es predecir si un delincuente va a reincidir en los próximos días. Entonces, el tribunal, se usa sobre todo en Estados Unidos, el tribunal que tiene que decidir si darle la libertad condicional o darle más condena o menos, pues utiliza 3 sistemas para ver esa probabilidad. ¿Cuál es la cuestión? Pues que este software es un software privado y encima es un software, digamos, de redes neuronales, un sistema de caja negra. Es decir, no se puede justificar por qué ha salido una respuesta u otra. Entonces leí que hubo una apelación a este caso, pero dijeron que bueno, el software se lo enseñaba al juez y que el juez podría decidir si es ecuánime o no. Claro, un juez que sea capaz de evaluar un sistema de este tipo, pues también es cuestionable. Y por último, por mencionar otro caso, digamos este nacional, no sé si conocéis el sistema Biogen, que lo que hace es calcular es el Ministerio del Interior, lo que hace es calcular la probabilidad de homicidio en víctimas que han hecho denuncia por violencia de género. Esto es, si hay una denuncia, hacen el perfil del caso, tanto del posible maltratador como de la víctima, es decir, todo el entorno, y nos dice una probabilidad de homicidio en esta víctima. Entonces el juez correspondiente pues, pone más recursos de vigilancia o lo que sea a este caso. Claro, el problema reside en si un juez detecta que hay, por ejemplo, menos probabilidad porque está viendo que no hay peligro o lo que sea, ¿va a contradecir a un sistema automático que ha dado una salida? Pues claro, es violento. Porque ¿qué pasa si luego ha habido un problema? Pues los medios se echarían encima de él o quizá haya una denuncia, ¿no?, contra él. Entonces son sistemas, digamos, que usan el aprendizaje automático, pero es problemático, ¿eh? Digamos, la ética está hecho con buena intención, pero luego el uso pues es cuestionable. Ya a modo de conclusión, o más bien para hacernos meditar y que surjan ideas, apunto algunos planteamientos que, bueno, que pueden ser interesantes para que surjan preguntas en el debate. A ver, hilando con el problema anterior, claro, debemos concienciarnos de la dependencia que podemos tener sobre este tipo de sistemas. Pensemos ejemplos como asignación de recursos a una ciudad o sistemas de la conducción autónoma, de coche. Claro, esto está, digamos, muy cercano en el tiempo. Entonces, podemos tener mucha dependencia en este tipo de sistemas incluso para hacer un seguro o para tomar decisiones y va a ser difícil justificar que no le hagamos caso, ¿no? Entonces, esto es uno de los problemas de este tipo de sistemas de aprendizaje. Por otro lado, aunque estemos de acuerdo con las directrices y el trabajo que se está haciendo en la Unión Europea de transparencia de estos sistemas y de confianza en la normativa, etcétera, no debemos perder de vista que, claro, si hacemos los sistemas transparentes, auditables, etcétera, claro, estamos quitando ese potencial de la empresa que está desarrollando este sistema. Claro, porque si en China y Estados Unidos no tienen que seguir estos estándares, esta auditoría, pues va a ser difícil competir con ellos. ¿Vale? Y por último, pues comentar el tema del control de estos sistemas, que, bueno, que quizás debería haber una agencia, no sé si gubernamental o independiente, para que supervise pues, estos sistemas y haga un mínimo control de cómo funcionan y su aplicabilidad.
Vale, pues nada más. Ya si queréis, en el final del seminario, pues podemos debatir alguno de estos temas. Muchas gracias. Gracias a ti, Adolfo. ¿Sí? Mila, no se te escucha. A ver, inténtalo. Bueno, ¿se me escucha a mí, no? Sí, ¿Raquel? sí. Bueno, pues si Mila tiene problemas, voy a presentar yo a Nerea Luis, ¿de acuerdo? Perfecto, fenomenal. Nerea es doctora cum laude en inteligencia artificial, trabaja como Artificial Intelligence Engineering de la empresa Singular, labor que compagina con la divulgación, siendo un referente Women in Tech. Para acercar la tecnología a los estudiantes, cofundó T3 Tech Fest, que no me sale, Feria de Informática y Nuevas Tecnologías con gran impacto nacional. En 2016 obtuvo el premio Google Anita Blog por sus iniciativas tecnológicas llevadas a cabo de forma altruista y en paralelo a su carrera académica. En enero de 2018 se unió a la Fundación Cotec como experta en tecnología, talento y género dentro de su red Los 100 de Cotec, y Business Insider la ha reconocido como uno de los 23 talentos menores de 35 años dispuestos a liderar la revolución tecnológica. Recientemente Nerea ha recibido la condecoración de la Orden al Mérito Civil por la Casa Real y ha sido elegida como una de las top 100 mujeres líderes de España en la categoría Revelación. Adelante, Nerea. Hola, muchas gracias. Bueno, en primer lugar, gracias por invitarme y voy a continuar un poco con la línea que ya ha establecido Adolfo. Mi presentación se va a centrar sobre todo en, bueno, situar ese campo de los sesgos y la ética de la inteligencia artificial y también pues en ilustrarlo con ejemplos, ¿no? Con casos de uso sobre todo. Voy a pasar a compartir la pantalla y así me confirmáis y se puede ver todo bien. Vale. ¿Lo veis bien? ¿Veis la presentación? Sí, ¿no? Sí, se ve perfectamente. Sí, perfectamente. Vale. Muy bien, pues os voy a ir contando. Yo he titulado la presentación Inteligencia Artificial, lo que nos hace humanos, porque, bueno, yo soy de las que cree, igual que muchos investigadores en el área, que al final el perseguir el avance de la inteligencia artificial tiene que ser para, de alguna forma, potenciar también al ser humano, ¿no? O sea, de alguna forma complementarnos el uno al otro. Como ya me han presentado, esto lo voy a pasar bastante rápido, luego al final he puesto, bueno, cómo podéis contactar y demás. Y en primer lugar yo quería hablar de algoritmos. Adolfo ha mencionado, ya ha hecho alguna clasificación y demás, ha comentado algunos conceptos. Yo todo lo voy a centrar en esta parte de Machine Learning, ¿no? De aprendizaje automático, porque al final digamos que es como una de las áreas que más impacto ha tenido en la sociedad y en el mundo empresarial sobre todo, ¿no? En los últimos años ha sido el área de la inteligencia artificial que más ha crecido. Y hablo de área porque en realidad en la inteligencia artificial hay muchas áreas, o sea, mucha gente confunde directamente, se piensa que Machine Learning es lo equivalente a inteligencia artificial y no es así. Me gusta siempre poner esta clasificación para dar un poco de contexto, ¿no? Y de que hay muchas otras áreas que trabajan pues, con otros muchos conceptos, que es verdad que parte se nutren del aprendizaje automático, pero no necesariamente. Yo, de hecho, mi tesis la desarrollé en el área de planificación y razonamiento, pero bueno, es verdad que desde que terminé, pues casi todo el trabajo que he hecho está centrado en el área de aprendizaje automático, ¿no? Al final, el aprendizaje automático lo que intenta es coger un conjunto de datos e intentar identificar patrones, ¿no? Comportamientos parecidos, intentar convertir esos datos en conocimiento, ¿no? O en insights, como se dice, pues cuando igual queremos luego crear un report. Y como bien decía Adolfo, parte de estos algoritmos pues se consideran de caja negra y otros de caja blanca.
Yo cuando hacía la tesis siempre teníamos mucho dilema con esto, porque el área, por ejemplo, de Planning and Reasoning, que lo que intenta es sobre todo modelizar, tratar de encontrar una secuencia de acciones que llegue a un conjunto de metas, son algoritmos súper transparentes, en el sentido de que tú ves paso por paso todo lo que hace el modelo, cómo cambia el estado, qué acciones se aplican y demás. Entonces, claro, pasar de eso a un campo como el Machine Learning, donde al final está todo súper parametrizado, hay muchísimas cositas que se pueden tocar, luego los propios algoritmos, digamos que no te van explicando por defecto todo lo que van haciendo, ¿no? Al final tienes que deducir tú también todo ese aprendizaje y es bastante complejo porque, bueno, pues hay mucha matemática también detrás, pues choca un poco, ¿no? Choca un poco esas dos visiones. Ahora hay una línea que, bueno, parece que intenta unar las dos áreas por fin tras años de batalla. No sé cuánto durará esto, si será próspero o no, pero es verdad que ya se empieza a proponer por parte de, bueno, pues esta gente no reputada en ambas áreas, que igual lo que hay que coger es la parte simbólica de razonamiento y la parte, digamos, potente de Machine Learning que nos permite sobre todo escalar los algoritmos. Pero bueno, eso es un debate aparte fuera, digamos, de lo que vamos a ver hoy, simplemente que sepáis que bueno, que tenemos un problema aquí, ¿no? Con estos de caja negra y a ver cómo lo resolvemos. Me gusta mucho empezar las charlas siempre con este GIF porque creo que todos empezamos a ser conscientes de la inteligencia artificial cuando vemos cosas así, ¿no? De repente vemos un robot como es este Atlas de Boston Dynamics que empieza a dar mortales hacia atrás y decimos, madre mía, no, Terminator, o sea, ¿qué es esto? Cuando trabajas en inteligencia artificial o en el área de la robótica en concreto, claro, ese tipo de cosas te impactan, pero no te impactan tanto, porque muchas veces lo que tú te encuentras es esto, ¿no? Que has tenido que estar durante meses en el laboratorio pues haciendo pruebas, el robot se ha caído, no sé, has tenido un montón de problemas parametrizando modelos, ecuaciones físicas, lo que sea. Y ese es el verdadero motivo por el que los algoritmos pues fallan, ¿no? O sea, no son, digamos, perfectos, tienen errores, tanto estos tan evidentes como otros que no son tan evidentes y que son los que vamos a abordar hoy. Entonces, bueno, pues partimos de la base de que tenemos una inteligencia artificial que de alguna forma hay que ir como entrenando, ¿no? Hay que ir diciéndole pues lo que hace mal, dándole ese feedback, ese refuerzo y viendo a ver cómo terminamos de modelar todo. Comentaba también Adolfo que, bueno, que hay distintas clasificaciones dentro del aprendizaje automático. Aquí no me voy a meter mucho, simplemente lo que os voy a decir es que muchos de los casos que voy a comentar se encuentran en Machine Learning, como ya he dicho, pero en concreto utilizan redes de neuronas, que es una tecnología, digamos, un conjunto de algoritmos que ha crecido mucho en los últimos años, está teniendo muchísimo impacto porque son algoritmos bastante robustos en cuanto a aprendizaje, consiguen aprender de una forma además bastante rápida, aunque requieren bastante capacidad de cómputo, pero bueno, ahora con el cloud, estos sistemas en la nube o externalizados, se ha vuelto una tecnología más accesible, ¿no? De ahí también que esté copando casi todo el entorno empresarial. Y en este caso, pues las redes de neuronas lo que pasa es un poco lo que comentaba antes, ¿no? Tienen muchísimos parámetros, no se sabe muy bien cómo funcionan por dentro y a veces nos pueden generar pues cierta controversia, ¿no? Por un lado son muy potentes, pero por otro lado no terminamos de entender cómo aprenden por todos los cálculos que se llevan a cabo por debajo. Otra de las cosas que tenemos que saber es que al final un algoritmo es un conjunto ordenado de operaciones, ¿no? Operaciones sistemáticas. O sea, podemos tener desde suma, resta, multiplicaciones, que sería lo más básico, hasta ya pues empezar a interactuar con estructuras de datos más complejas, empezar a hacer transformaciones pues sobre tablas, por ejemplo, ¿no? Entonces al final el algoritmo lo diseñamos siempre para que se repita más o menos la misma secuencia o al menos una secuencia en el alto nivel y luego ya que vaya cambiando lo que hagamos en bajo nivel en función de cómo hayamos parametrizado el algoritmo. Y lo que intenta es encontrar una solución. O sea, al final esto es todo lo que persigue cualquier sistema basado en inteligencia artificial, lo que persigue es eso, encontrar esa solución al problema, ya sea clasificando o sea agrupando datos, ¿vale? Siempre va todo en esa misma línea. En mi presentación va a haber varios links, sobre todo a reports que se han publicado recientemente relacionados sobre todo con la ética de los algoritmos y con cómo esto se está implementando en los servicios públicos y privados. Y uno de ellos es este me gusta particularmente porque, bueno, Algorithm Watch es una institución, está fundada en Alemania, aunque una de las cofundadoras es española y lo que intenta es analizar los algoritmos desde un punto de vista pues,
como más legal, ¿no? Ético, dar todo ese proceso de auditar, no sé lo que se llama algoritmo, pues ellos se dedican más o menos a esto y hacen muy bien una definición que muchas veces confundimos, que es que los sistemas de toma de decisiones muchas veces no tienen por qué ser 100% basados en inteligencia artificial, ¿vale? Un sistema de toma de decisiones puede ser un conjunto de reglas, un conjunto de fórmulas, no tiene por qué llevar siempre algo de inteligencia artificial debajo, y tenemos también que atender a este tipo de sistemas de toma de decisiones automáticas que ya se están implementando o que llevan ya años implementados, pues sobre todo en, no sé, en entidades como los gobiernos, ¿no? Hay que prestar un poco atención a eso y ver cómo funcionan. Si nos vamos a las tendencias en temas de inteligencia artificial, pues está claro que con todo el revuelo que se ha gestado con distintos casos de uso que han fallado, ¿no? Pues uno de los temas es safety desde el punto de vista de la seguridad del usuario. Aquí no entraría tanto la privacidad, sí que entraría como la protección de su usuario físico, ¿no? Esto aplica muchísimo a los coches autónomos, por ejemplo. Transparency sí que se aplica más a todo ese proceso, que quede claro qué está haciendo el algoritmo, por qué lo hace, qué decisiones toma. Está muy hilado a otra área que se llama explainability, y lo que intentamos ahí, pues eso, es que el usuario y el técnico entiendan perfectamente lo que hace el algoritmo o todo lo que, digamos, podamos explicar sobre ello. Y luego tendríamos el debate público que se gesta pues, en torno a la inteligencia artificial, ¿no? Al final cada vez tenemos pues, más modelos de inteligencia artificial trabajando con nosotros, o en el móvil empezamos a percibir que los sistemas, según quien los use, cambian, ¿no? Y esto genera pues eso, un debate, ¿no? Un debate público donde todo el mundo al final también quiere dar su opinión y debe darla. Y sobre todo, pues empieza a plantear la cuestión de la educación. Claro, cómo llevamos esto, ¿no? al sistema educativo, cómo intentamos educar a la gente en inteligencia artificial desde un punto de vista que nos favorezca a todos. Y luego ya de una forma transversal pues tendríamos todo lo que tiene que ver con la ética de la inteligencia artificial a todos los niveles, y una parte que se llama accountability, que es, claro, quién tiene la culpa, ¿no? O qué pasa cuando algo falla o cuando algo funciona bien, pues también hay que definir todo eso que no está claro, ¿no? Porque al final los algoritmos los diseña un conjunto de personas técnicas, pero muchas veces pues también vienen las instrucciones dadas pues de otros órganos, en fin, ahí hay bastante debate. Si luego hablamos de toda esta gente, ¿no? Que hace política, los policy makers, que desarrollan sobre todo todos estos marcos legales y políticos, pues ahora mismo sí que se está trabajando bastante a nivel europeo y también pues, a nivel bueno, de toda esta Unión Europea. Todos los países están estableciendo como sus estrategias en inteligencia artificial. Aquí está enlazado el white paper que publicaron en febrero la Comisión Europea, y bueno, dan como unas guías muy a alto nivel de cómo deberían diseñarse todos estos sistemas. No voy a entrar aquí, pero bueno, que sepáis que tenéis el recurso y se lee bastante bien si controláis el inglés. El resumen serían estos 7 puntos que veis aquí, ¿vale? Algunos ya los he comentado. Y luego, pues otra cosa que tenemos que saber es que por mucho que hablemos de inteligencia artificial, esto es un report de Ernst & Young, si no recuerdo mal, la mayoría de las empresas se encuentran en una fase todavía como muy básica, ¿no? Muy early stage. O sea, el mundo de la inteligencia artificial se ha desarrollado en el mundo académico completamente, y ahora pues es cuando empiezan ya a ejecutarse en las empresas, pero hasta ahora se ha hecho muy poquito, salvo las que eran, digamos, concretas de producto en el área de inteligencia artificial. Entonces, bueno, pues todavía queda camino por recorrer, digamos, y de generar esa madurez en el entorno empresarial. Os decía que cada uno de los países está trabajando en sus propias estrategias, algunas están más avanzadas que otras. Desafortunadamente la de España, pues con todos estos cambios de gobierno y demás, hay algo, pero hay bastante poco. Ahora con la nueva vicepresidencia, pues parece que se quiere otra vez relanzar toda esta estrategia que se planteó como un borrador. Y bueno, aquí también tenéis el enlace si lo queréis consultar, ya tiene un añito, pero bueno, pues está como un marco, digamos, legal establecido de acciones que se deberían llevar a cabo en España, ¿vale? Para implantar sobre todo pues sistemas de testeo de inteligencia artificial, que es algo que se lleva demandando desde hace mucho tiempo, y analizar todo el marco ético, ¿vale? Y ahora llevamos a los casos de uso. Cuando hablamos de casos de uso que han fallado, generalmente fallan en sesgos y en parcialidad, ¿vale? Y esto tiene que ver con cómo se entrenan los sistemas inteligentes. Cuando nos enfrentamos a seleccionar ese tipo de datos
con los que vamos a entrenar el sistema, ¿vale? Con los que el sistema va a empezar a encontrar esas relaciones y demás, tenemos que pensar que el algoritmo está aprendiendo de nosotros, o sea, está aprendiendo de lo que le enseñamos y de lo que le dejamos ver, porque al final los algoritmos no se sueltan ahí a lo loco, al menos no hasta que tienes un producto, ¿no? O tienes algo un poco más, pues eso, ¿no? Robusto. Al principio eres tú el que tiene toda esa responsabilidad de, pues eso, qué datos seleccionas, cómo los procesas y demás. Entonces aquí sucede el primer punto de conflicto, ¿no? ¿Qué pasa si yo solo pienso en lo que yo veo a diario y no pienso en esa persona que igual está pues en un campo completamente opuesto a la inteligencia artificial o, por ejemplo, no tiene tantas habilidades igual tecnológicas como para entender, no para interaccionar con mi problema, o de repente pues está en otro país, no sé, hay que pensar un poco en global, ¿no? Ya vivimos en un mundo que está bastante conectado y globalizado. Y esto nos lleva bueno, algunos ejemplos que tenéis aquí, pues eso, ¿qué ha pasado pues con fake news? ¿Qué ha pasado con el tema de bots? ¿Qué ha pasado con temas de raza, edad y sexo? Ahora vamos a ir viendo algunos de estos casos, ¿vale? Pero no todos tienen que ver directamente con la inteligencia artificial. Hay otros directamente que afectan a la accesibilidad, por ejemplo, a esa alfabetización digital o digital literacy, como se dice en inglés, que muchas veces pues directamente nos la ventilamos y no la tenemos en cuenta, o algo tan simple como pues, los zurdos y los diestros, ¿no? Porque al final todos los sistemas pues es raro que tengan como esa adaptabilidad para zurdos. Y esto ha pasado, por ejemplo, con los smartphones, ¿no? Hubo un lanzamiento hace ya muchos años, creo que era una versión de Android, que de repente pues, a algunas personas se le colgaba la llamada cuando iba a coger el móvil y resulta que es que luego eran zurdos a los que les pasaba y era por un problema con el sensor de cómo estaba bueno, pues desarrollado ese movimiento, ¿no? De coger el teléfono. Pues ese tipo de cosas también pasan y pasan con sistemas inteligentes. Aquí voy a comentar dos casos concretos, que son los dos que veis aquí arriba en imagen. Este de aquí abajo tiene que ver con lo que decía de zurdos y diestros, pero estos de arriba sí que tienen que ver con inteligencia artificial. El primero ya es bastante conocido y es que Google publicó una nueva característica, una nueva funcionalidad de su sistema de fotos, ¿vale? Creo que se llama Google Fotos y entonces puedes subir ahí pues, tus fotografías, ¿no? Te las almacena en la nube. Y lo que pasó es que, publicaron una funcionalidad que te hacía, digamos, autoetiquetado de lo que veía en las fotos. Y a una persona negra pues le etiquetó la foto con su compañero como gorila, ¿vale? Esto fue bastante sonado porque, claro, cuando a ti te pasa esto, jolín, tú te sientes ofendido, ¿no? ¿Por qué me está haciendo esto el sistema? Y aquí se demostró que efectivamente pues, Google tenía ciertos problemas, igual que otras grandes compañías, con cómo estaban entrenando esos sistemas de decisión, ¿no? Porque al final no deja de ser una decisión todo esto de autoetiquetar. En este caso lo que hicieron fue, por supuesto, retirar esa funcionalidad y con ciertos temas un poco más sensibles, pues parecía como que hacían un semi autoetiquetado, pero había, digamos, una parte humana ahí detrás para verificar que todo se hacía correctamente. El caso este de los gorilas escaló sobre todo gracias a las redes sociales y bueno, pues a partir de ahí se abre, digamos, un gran debate de si estamos de verdad preocupándonos por cómo se entrenan los algoritmos y si estamos teniendo a todo el mundo en cuenta. Pensad, por ejemplo, que muchas veces los sistemas de visión se están entrenando con personas blancas, ¿vale? Ahora ya, pues bueno, a raíz de estas cosas, pues parece que ya como que se tiene en cuenta que hay otras razas, no solo la más albina o europea, pero también nos puede pasar cosas como se ha visto recientemente con pelirrojos, ¿no? Luego comentaré un caso. El otro que tenéis aquí a la derecha es de Microsoft y este es un bot que se llamaba Tai. Entonces Microsoft decidió lanzarlo en Twitter y que aprendiese de la red de Twitter a interaccionar con los usuarios. Y lo que sucedió es que como no le pusieron ningún tipo de filtro, pues como a las 2 horas o así, el bot se había vuelto racista y un poco nazi, ¿vale? Entonces, digamos que tuvo bastante polémica porque claro, al final si tú no le pones pues como puertas al campo, ¿no? Lo que sucede en las redes sociales es que también hay mucho odio, también hay mucho troll y en este caso pues afectó negativamente al bot y claro, pues algo que tiene por debajo una marca Microsoft, vamos, que no queda demasiado bien. Entonces, bueno, pues lo retiraron y se plantearon
pues hacer ese entrenamiento de otra forma, y ahí de nuevo se volvió a verificar que es muy importante, ya no con qué lo entrenas, sino en el contexto en el que se entrenan esos algoritmos. Aquí hay otro, este es un estudio que hizo Timnit Gebru, que es una researcher, una investigadora de Google. Ella también es una de las fundadoras de Black in AI, es una asociación que intenta aunar a todas las personas de raza negra que trabajan en Artificial Intelligence. Y este reporte es súper interesante porque empezaron a analizar, a raíz de todo esto que pasó de gorilas y no sé qué, pues todos los sistemas que había de reconocimiento de visión, cómo cada uno de estos sistemas clasificaban distintos tipos de personas en función de su raza y su género, ¿vale? Y lo que intentaron demostrar era que cuanto más te acercas, por un lado, a las mujeres y cuanto más te acercas a esa raza negra, peor se hace ese reconocimiento. Entonces, bueno, tienen un report contando todos estos casos, las conclusiones que sacaron. Aquí solo hay, digamos, una de las conclusiones más relevantes, que es que, como podéis ver, pues pasamos de un lighter male, ¿no? Que sería pues alguien igual, pues, europeo de unos, no sé, 40 años o así. Pasamos de un 100% de acierto a irnos a una mujer de raza negra, donde pasamos a un 65 o a un 79 en el mejor de los casos, que es un porcentaje bastante bajo cuando queremos trabajar con toma de decisiones, ¿vale? Los algoritmos siempre intentan estar por encima del 85 o 90. Entonces, bueno, pues que sepas que ese fue uno de los problemas. Hay otra investigadora que se llama Jana Howard, ella está en Atlanta y en el Georgia Institute of Technology, y ella ha hecho muchísima investigación relacionada con cómo interaccionamos con los sistemas, no tanto basado en los fallos que tienen los propios sistemas, sino en los propios sesgos que tenemos nosotros como humanos. Y aquí hay una parte muy interesante que tiene que ver con los robots. Hice un par de investigaciones centradas en cómo reaccionarían los humanos en situaciones de emergencia. Y aquí lo que mostraba, lo que intentamos en la imagen esta que sale ahí arriba a la izquierda, es, claro, que si de repente yo estoy en un edificio, no sé, hay un fuego, no veo nada y me encuentro un robot, tendría como esa relación de confianza, como para que si me señala la salida yo fuese hacia la salida, o me quitaría en una situación de bloqueo, ¿vale? Entonces analizaba un poco pues como qué aspecto físico debería tener el robot, cómo reaccionaba la gente y demás. Y esto, pues algunas de estas conclusiones de este estudio le llevaron a hacer otro mucho más sencillo, que tenía que ver con cómo percibimos a los robots en función de su apariencia, ¿vale? Y aquí ya sí que se centró en temas de sesgos. Lo que hizo fue construir dos robots que eran exactamente iguales, salvo que cambiaba el color de la carcasa, ¿vale? Los robots hacían una especie de baile. Y bueno, pues lo que pasaba era que cuando preguntaban a los usuarios que habían, digamos, hecho esta prueba de concepto, lo que obtenían era que el robot blanco era bastante más positivo y agradable y feliz, intentaba como ser amigable, mientras que el robot negro no entendía muy bien cuál era la finalidad de lo que estaba haciendo, parecía enfadado, tenía como ciertos comportamientos agresivos, ¿vale? Y bueno, pues las conclusiones muestran que, claro, que estos sesgos al final están implícitos en nuestras cabezas y que muchas veces no nos damos cuenta de ellos y están ahí, incluso cuando lo llevamos a algo que puede ser un robot, ni siquiera un humano, ¿vale? Otro caso muy conocido también de Amazon, en el que, bueno, pues se publicó, tiene ya 2 añitos, 1 año y medio, una cosa así, se publicó que Amazon llevaba pues ya unos años utilizando un sistema de filtro de currículums en sus puestos técnicos. Los puestos técnicos son principalmente de ingeniería y desarrollo, donde hay un alto porcentaje de hombres y un muy bajo porcentaje de mujeres, ¿vale? Entonces, lo que pasó es que el sistema estaba aprendiendo que ser mujer ya era no era una ventaja competitiva, era una desventaja, porque al final lo que hace el sistema, ¿no?, es que te filtraba los 5 mejores currículums, si no recuerdo mal, no sé si eran 5 o 10, y lo que pasaba es que, pues como siempre, casi todos los candidatos que salían seleccionados eran hombres, pues el sistema aprendió que ser mujer ya era un inconveniente, ¿no? Ya no te estás pareciendo a ese patrón, te conviertes en lo que nosotros llamamos un outlier, ¿no? Como un caso atípico dentro del sistema, entonces directamente se te rechaza por ese motivo. Claro, ¿qué pasa? Que esto no sale en los porcentajes de acierto, porque obviamente la gente que filtraban era muy buena,
pero nadie se planteó, oye, ¿por qué no están seleccionando mujeres o por qué salen muy pocas? Y bueno, pues luego como que salió a la prensa que había pasado esto y lo habían reconocido. El último ejemplo que voy a poner tiene que ver con las redes generativas adversarias y con lo que os comentaba de los pelirrojos. Estamos viendo desde hace muy poquito, un añito o así, que de repente se ha abierto una línea muy grande en todo lo que se llama, deepfakes, ¿no? Lo habréis visto seguramente con el vídeo de los científicos que salieron del equipo A, en el intermedio, cosas así, ¿no? Donde se ven las caras cambiadas de la persona que está imitando a otra, ¿no? En este caso, estas caras que veis aquí son caras autogeneradas, son personas que no existen. Y una de las cosas que pasa en inteligencia artificial, como decía, es esa representatividad, ¿no? Cómo nos centramos en el tipo de persona que estamos analizando, tipos de personas que entran en nuestro sistema. Pues igual que las redes generativas adversarias a veces dan como mucho miedo porque son capaces de generar estas imágenes tan detalladas y tan reales, nos sirven también de forma positiva para aumentar esa representatividad en nuestros datasets. Entonces, lo que se está intentando ahora es utilizar estas tecnologías para, por ejemplo, generar datos de caras de pelirrojos, ¿vale? Que no hay muchas en los datasets que nos encontramos, en los conjuntos de datos. Hay muchísimos datasets, por ejemplo, de actores en Hollywood, porque bueno, pues salen en muchas pasarelas, no sé qué, entonces empezaron a entrenar con ese tipo de fotos. Pero lo que os digo es que no hay una, digamos, representatividad y este tipo de algoritmos pues nos pueden también ayudar en aumentarla, ¿vale? Y en hacerla más, bueno, pues más justa. Esto último que voy a comentar, y ya termino, es otro segundo problema que tenemos, más allá de la ética y de todos estos bias, ¿no? O sesgos que encontramos. Hay otro también mucho más importante que tiene que ver con este auge del machine learning y con cómo se está desarrollando toda esta tecnología, y es el monopolio tecnológico que nos estamos, bueno, en el que nos estamos convirtiendo, ¿no? Estas son gráficas, luego las podéis ver en detalle, de cómo ha ido evolucionando el número de asistentes a todas estas conferencias que tienen que ver con machine learning, pero el gran problema es que muchos de estos autores pues proceden, en su mayoría, pues son originarios de Asia o de Norteamérica, ¿no? Esto también es un sesgo y también hay que tenerlo en cuenta, pero hay otro mucho mayor, que son esas instituciones a las que se les aceptan los papers, ¿no? Los artículos científicos que sirven como para marcar ese estado del arte. ¿Qué pasa? Que en todas estas conferencias nos encontramos con Google, nos encontramos, por supuesto, con MIT, con Carnegie Mellon, con Stanford, pero nos encontramos también con Facebook, nos encontramos con IBM, nos encontramos con Microsoft, ¿vale? Con Nvidia, ahora recientemente está publicando bastante. Y esto lo que sucede es que al final no tenemos, digamos, una forma de salir de ese monopolio, ¿vale? Al final, estas empresas tienen sus sistemas cloud, tienen toda la infraestructura que nosotros no tenemos, incluso a nivel de laboratorio o a nivel de empresa más pequeña, y al final dependemos de ellos, ¿no? Y si estos modelos no son explicables, no se entienden, no son open source, ¿no? De código libre, pues también caemos en ciertos sesgos de cómo esas empresas al final diseñan esos algoritmos, porque nosotros solo hacemos como la consulta, no estamos, digamos, rediseñándolos. Entonces aquí hay un debate también bastante amplio de cómo va a evolucionar la tecnología, en concreto el área de la inteligencia artificial, en los próximos años, dado que, pues eso, cada vez somos más dependientes y menos autónomos, aunque nos lo parezca, que, bueno, como que se ha democratizado el acceso, pero sigue, digamos, perteneciendo a unos pocos players, ¿no? Jugadores del campo, que son todas estas empresas tan grandes. Y ya lo último que tengo son recursos, por si tenéis curiosidad, que siempre me preguntan en las charlas cómo puedo aprender más sobre esto, no sé qué. Pues estos dos primeros, Elements of AI y AI for Everyone, son cursos para personas que no tienen ni idea de inteligencia artificial o que no son técnicas. Entonces, el primero es del gobierno bueno, se hizo en colaboración con el gobierno de Finlandia, y el segundo se ha traducido al castellano. El primero no está en castellano. Y luego el tercero es FastAI, es una organización que la llevan pues, dos investigadores de San Francisco, y aquí hay un montón de tutoriales sobre redes de neuronas, también hay explicados bastantes blog posts de cómo funcionan los algoritmos, todo el tema este de explicabilidad, transparencia y demás. Creo que es bastante interesante si tenéis algo de expertise en el área. Y luego me gusta mucho este documental que se llama Mi empleo, mi futuro. Esto lo hizo la Fundación Cotec en colaboración con, bueno, con una agencia bastante famosilla que genera vídeos de YouTube de este estilo, con un storytelling bastante marcado, ¿no?
Y bueno, pues cuenta un poco la perspectiva española respecto a toda esta automatización y el futuro que nos espera en el corto y medio plazo, y por qué a veces no se ve como un problema, ¿no? Sino como un problema lejano. Lo argumentan bastante bien y os recomiendo que lo veáis. Y ya, bueno, pues eso, recursos técnicos, por aquí hay ya luego, pues eso, canales de YouTube, en fin. Y si tenéis cualquier sugerencia, pregunta o lo que sea, o me queréis contactar, pues ahí están mis redes sociales y LinkedIn principalmente. Así que nada, muchas gracias y espero que os haya parecido interesante. Muchas gracias, Nerea. No sé si tengo algún Gracias. problema ahora de conexión o se me escucha. Yo te se te escucho bien. Sí, escucha bien. es que no sé, no he tocado nada, pero se me fue antes la conexión. Doy las gracias a mi compañera Pilar que pudo presentarte. Y bueno, no sé, ahí hay algunas preguntitas que tenemos en el chat. Vamos a leeroslas para que las escuchen el resto de participantes. A ver, una de las primeras va dirigida a Adolfo y nos pregunta, a ver, esperaros un momentito que yo la pueda leer bien. Paco Pizarro que Adolfo, la agencia de regulación, una agencia de regulación en todo caso debería ser un organismo supranacional, tipo agencias del Mediterráneo o la Organización Mundial de la Salud, en referencia a los comentarios que has hecho antes. Adolfo. Sí. ¿Tú qué crees? No es una pregunta fácil, claro, porque hacer una agencia mundial es complicado. Ya la Organización Mundial de la Salud pues, tiene unos objetivos, unos criterios, pero Trump se quiere salir. Y si encima estamos pensando en sistemas estratégicos que pueden tener como uno de los objetivos pues la defensa de un país o elementos, digamos, críticos para el control de la energía, se me ocurre, pues hacer una agencia que sea capaz de regular este tipo de sistemas se me ocurre muy, muy difícil. ¿En Europa se podrá hacer? Pues yo creo que sí. Se puede hacer para que el software que se desarrolle aquí o que se vaya a aplicar en sitios estratégicos, pues que pase por esta agencia. Desde luego estoy de acuerdo con Paco que debería ser supranacional a nivel europeo, pero no creo que a nivel mundial se pueda hacer, en mi opinión. No creo que China vaya a entrar tampoco en una agencia que le regule sus procesos de desarrollo de estos sistemas de machine learning. Pero de cualquier forma, en Europa yo creo que, tendemos a eso, ¿no? Somos muy reguladores y tendemos a hacer este tipo de agencias, ¿no? Pero a nivel internacional me parece complicado, difícil. No sé si Nerea, ¿querías aportar algo? Pues sobre todo que, yo estoy de acuerdo con Adolfo, que creo que es muy difícil pensar algo a nivel global, al menos en el estado en el que estamos ahora. Si ya me dices dentro de 100 años, cuando todo el mundo entienda qué es inteligencia artificial, pues igual ahí sí que podemos llegar a algunos acuerdos. Pero sí que a nivel europeo se están haciendo cosas y pinta bien en el sentido de que, parece que hay algunos acuerdos, parece que hay algunas iniciativas. Hace poquito, creo que esta semana creo que fue la anterior, se presentó la primera iniciativa cloud europea, un poco para protegernos esto que estaba comentando, ¿no? De estos monopolios de empresas privadas que al final ni siquiera se regulan aquí en Europa, ¿no? Tienen regulaciones incluso en Estados Unidos o de fuera de otros países. Se ha planteado un cloud conjunto, lo están pilotando Francia y Alemania y digamos que el objetivo es que haya empresas, ¿no? Digamos, del tercer sector industrial que ofrezcan sus servicios, pero bajo un marco regulatorio que establezca la Unión Europea para que los usuarios estén protegidos y pues se los puedan utilizar también instituciones públicas y demás. Y parece que es una primera vía que se ha abierto. El resto ya son más relacionadas con nivel legislativo y demás, pero esta del cloud me parecía bastante curiosa, se llama Gaia X, si queréis buscar sobre ello. Ha salido en prensa hace muy poquito. Sí, complementando un poco lo que comenta Nerea, claro, es que no olvidemos que aunque estemos desarrollando nosotros programas de Machine Learning, estamos utilizando los servicios de terceros, por ejemplo, de Amazon o de Google para hacer la ejecución de estos desarrollos. Pero es que además también el almacenamiento de nuestros datos los dejamos en sus servidores.
Entonces ya no tenemos ni el control siquiera de nuestros datos. Empresas estratégicas que estén desarrollando sistemas con sus datos, están alojando estos datos en empresas de terceros, de Estados Unidos principalmente. Entonces, claro, esta plataforma cloud europea lo que trata es que por lo menos los datos estén almacenados aquí en Europa, siguiendo por lo menos las directrices de transparencia y de confiabilidad que marca la Unión Europea, ¿no? Por eso entiendo también que es importante, como apunta Nerea. Después, ahí tenéis otras dos preguntas de Alfonso Vázquez, que nos dice que ¿quién puede decidir hasta dónde llega la investigación en este ámbito? ¿Puede un gobierno limitar la labor de los equipos de investigación? ¿Son éticos los algoritmos predictivos? Bueno, a ver, yo creo que sobre la primera pregunta es difícil poner límites. No creo que el problema sean precisamente la investigación en sí, sino, como hemos hablado, pues todos estos terceros que juegan bastante relevancia en todos estos avances, ¿no? Irnos a un Google o a un Amazon a ejecutar nuestros sistemas y luego eso ofrecérselo pues no sé, a españoles, por ejemplo, ¿no? Ya lo hemos visto en el caso de COVID-19, se ha visto que uno de los grandes problemas era ese, que no tenemos una infraestructura de almacenamiento ni de robustez ni que sea escalable, ¿no? Siempre tenemos que recurrir a un tercero para eso. Entonces, pues ahí sí que yo creo que hay que regular y hay que dejar también un marco abierto de testeo de nuevos prototipos y de tecnología española, ¿no? Que al final se lleva demandando muchísimo todo este concepto del sandbox, ¿no? De tener pues espacios seguros en las ciudades donde yo pueda poner ahí un coche autónomo, un sensor, una cámara, no sé, que nos permita también exportar nuestra propia tecnología. Y luego sobre si son éticos los algoritmos predictivos, pues dependerá de cómo los entrenamos, cómo los entrenemos, ¿no? Es que es algo muy abstracto. Obviamente los que los diseñan pues intentan que sean éticos, obviamente, ¿no? Porque yo creo que nadie quiere hacer el mal cuando trabaja en esto, o al menos no de forma intencionada por lo general, pero sí que es cierto que nos encontramos ahora en un punto en el que muchas veces las predicciones pueden salir muy bien bajo las métricas, pero como hemos visto, luego de repente dejan fuera a un conjunto o a un subconjunto de la población, con lo cual tenemos que aprender a medirlos, a medir estos sistemas desde otro punto de vista también igual más humanístico, más centrado en el ámbito social, ¿no? Que no sea solamente pues a nivel de lo que nosotros llamamos acierto, ¿no? Accuracy. Claro, además, el concepto de ética, claro, un algoritmo ético respecto a quién, claro, ¿no? Porque ¿quién define qué es ético? Claro, lo que es ético para un occidental, igual para un oriental no lo es, o al revés, ¿no? Poníamos antes el ejemplo de las cámaras de reconocimiento que tienen los policías chinos en el casco, que están reconociendo las caras de las personas que van pasando y ver si tienen esa tarjeta amarilla o roja de que deberían estar confinados. ¿Esto se podría hacer en Europa? Pues no lo sé. ¿Es ético? Pues depende, ¿no? Porque claro, también tener ese tipo de sistemas actuando está contra nuestra privacidad, pero por otro lado está salvando vidas. Entonces, ¿quién define el concepto de ética, ¿no? Es complejo, ¿no? Hay cosas que nos parecen que están muy mal, por ejemplo, el tema del Cambridge Analytica, ¿no? Que influenciar a las personas para que vayan a votar, sabiendo que son personas volátiles. Eso no nos parece ético, pero alguien debe marcar qué es ético y no. Por eso quizás sea interesante lo de una agencia o algún organismo superior intentarlo, que marque un poco las líneas de esto. Yo quería preguntaros también, ¿se me oye bien? ¿Se oye bien? Sí, ¿no? Hola. Sí, a ver, quería preguntaros que los algoritmos serán capaces de gestionar la incertidumbre o algún día, o eso definitivamente es lo que nos diferencia de ellos, a los humanos de la máquina. ¿Queréis vosotros que los desarrollos llegarán algún día a gestionar eso, la incertidumbre que nosotros... Sí, a ver, los algoritmos, digamos, de inteligencia artificial lo que hacen es gestionar la incertidumbre. Claro, la ingeniería del software normal lo que hace es coger unos datos y dar una salida. En cambio, los algoritmos de inteligencia artificial lo que hacen es, a problemas muy complejos, usan la estadística y la probabilidad y gran cantidad de datos para dar una posible salida. De hecho, trabajan mucho con la incertidumbre porque la salida que dan le vale una buena. Le vale con acertar en un gran porcentaje
de casos. No busquen la perfección, en la mayoría de los casos, ¿no? Porque son problemas muy complejos y hay poco tiempo para hallarlos, ¿no? Entonces, el uso de la incertidumbre es lo natural en los lenguajes en los algoritmos de inteligencia artificial. Entonces, ser capaz de tratar esto, bueno, eso ya está. Pero otra cosa es la singularidad que hablaba sobre los sistemas que sean capaces de tener conciencia de sí mismos, de que sean capaces de autofijar los objetivos. Eso entiendo que está por venir y yo creo, en mi opinión, porque la ciencia avanza de formas diferentes, ¿no? A diferentes velocidades, pero yo creo que en los próximos años no veremos eso. Quizás en 10 años pues, ya podemos empezar a preocuparnos, pero yo creo que actualmente estamos muy lejos a que los algoritmos sean capaces de ser conscientes de sí mismos y de tener su propio, digamos, punto de vista en cualquier aspecto, ¿no? Lo que se llama la inteligencia artificial fuerte, que lo llaman, ¿no? No para un objetivo solo, sino para digamos, la asistencia, un tipo Terminator, un tipo HER o algo así. Eso yo creo que está lejos por venir. Sé que Google estaba haciendo alguna cosa, había hecho algún progreso, pero creo que está muy incipiente. ¿Puede depender eso del nivel de energía que necesitan para procesar esas decisiones a la hora de gestionar la incertidumbre, de tomar esas decisiones? Sí, sin duda. O sea, de hecho, tiene relación con las limitaciones que estábamos comentando antes, que al final, claro, hace unos años cuando trabajas en inteligencia artificial, tú tenías, digamos, tu conjunto de máquinas para ejecutar los experimentos y ahí pues ibas tirando. Pero claro, las máquinas se te quedan obsoletas. Llega el cloud y ahora tú ya puedes como alquilar unos minutos de una máquina mucho más potente para lanzar esos experimentos y te permite, digamos, pues empezar a trabajar antes, estar siempre a la última, ¿no? En tecnología, no invertir en toda esa infraestructura, pero también tener esa dependencia. En esa línea, a ver, hay otro debate que es todo ese consumo energético que tienen los algoritmos de este estilo. Tal y como se funciona en el campo del Machine Learning, lo que se intenta es entrenar un modelo, por ejemplo, Google entrena un modelo lingüístico, pues como ha sido BERT, por ejemplo, que les ha costado entrenarlo igual una semana entera, ¿vale? Pero lo que te da a ti es un modelo ya preentrenado, o sea, tú no tienes que hacer todo ese entrenamiento cuando tú vas a tocar las cosas que necesites de BERT. Hay ya parte del entrenamiento hecho, tú digamos que haces como una capa que lo retocas, ¿no? Y ya lo adaptas a tu contexto y a lo que quieres predecir. Entonces, bueno, a ver, si lo piensas así, dices, bueno, pues claro, yo es que así puedo utilizar tecnología más nueva sin incurrir en esos gastos. Pero claro, realmente el que tiene poder para volver a cambiar esa tecnología es Google, no eres tú. Entonces ahí sí que hay una dependencia, pues eso, de ese monopolio y luego hacia ese consumo energético, pues claro, ¿quién paga todo ese consumo, ¿no? De paso también con blockchain y todo esto de minar bitcoins también y demás. Hay un debate bastante amplio en esa línea. Y luego sobre la anterior pregunta de la inteligencia artificial, la singularidad y demás, yo estoy de acuerdo con Adolfo, o sea, no me voy a extender mucho, simplemente que es verdad que se ha abierto, pues una línea siempre lleva abierta, pero bueno, ahora se está comentando más y no se tiene claro hacia dónde ir. O sea, los sistemas inteligentes son buenos en su contexto concreto. Si yo le entreno un sistema para predecir qué va a pasar, qué tiempo va a hacer mañana, pues me lo va a hacer muy bien, pero luego no me va a predecir qué es lo que puedo comer mejor para perder peso, no sé, durante la semana completa. No tiene nada que ver, es un contexto completamente diferente. Entonces tenemos que centrar siempre nuestro discurso en eso. O sea, la inteligencia artificial no es un Terminator a día de hoy. Y yo tenía una curiosidad también, Nerea, porque tú has participado en la iniciativa de ciencia en el Parlamento del Congreso de los Diputados y no sé si este tema está en la agenda política de nuestro gobierno a nivel europeo. Bueno, algo habéis comentado antes de alguna iniciativa, pero si esto notáis que va creciendo el interés y luego también cómo hacer que esto lo entiendan pues desde los niños, sus padres. ¿Hay alguna iniciativa en este campo para divulgar este tema que lo tenemos todos? Está todo tan... nos rodea, pues, ¿no? En referente a lo primero de ciencia en el Parlamento, tuvimos mucha mala suerte porque la verdad es que con estos cambios de gobierno, claro, al final cuando empiezas a arrancar, de repente vuelves a la casilla de salida, ¿no? Hay compromiso, sabemos que hay compromiso, ha habido reuniones y parece que algo va a salir pronto, no lo sé, porque ahora mismo estaban viendo a ver cómo se articulaban un poco como órgano externo al Congreso, precisamente para evitar
todo esto de, pues eso, que nos ha retrasado muchísimo, ¿no? Con todos estos cambios de gobierno y demás, al final el modelo parece que tiene que ser algo que exista desde fuera y luego ya pues de alguna forma penetre dentro. Creemos que es lo más sostenible, yo creo, en el largo plazo. Y va a ir un poco en esa línea. No, o sea, todos los partidos, todos los grupos parlamentarios estaban de acuerdo en que efectivamente España no tenía ningún organismo que les asesorase en materia de ciencia, más allá de los propios asesores de cada político. Y la verdad es que todos lo vieron como de muy alto valor lo que estábamos haciendo y toda la Comisión de Ciencia en su día estaba muy de acuerdo con llevar esto de verdad y oficializarlo como parte del Congreso. Pero ya te digo que todas estas cosas van lentas, así que a ver si tenemos noticias pronto. Y en la línea que comentas de divulgación, que falta muchísimo, ahora creo que ha sido hace poquito también que Red.es ha sacado un documento que ha elaborado Nuria Oliver, que es una investigadora bastante reputada en inteligencia artificial. No sé a qué nivel de detalle está explicado, pero sé que intenta hacer como o sea, como, bueno, acercar la inteligencia artificial a la gente menos técnica, pero ya digo que no me lo he leído, no tengo ni idea del nivel de detalle que tiene el informe o el libro que ha escrito. Y sé que, o sea, esto que comentaba del gobierno finés se está haciendo en otros países y parece que se está intentando que esté en toda la Unión Europea este curso de Elements of AI. La de Finlandia, y lo que intentaron fue, digamos... Nerea, se te va el sonido. El sonido. No se oye. ¿Ahora? Ahora sí. Sí, es que se me han cambiado los cascos, se ha ido momentáneamente. Que lo que decía era que el curso del gobierno finés lo montaron la Universidad de Finlandia y una empresa privada, y la particularidad que tiene el curso es que está muy cuidado tanto el lenguaje como el diseño, o sea, la apariencia, digamos, las ilustraciones y demás, cómo está explicado todo, está muy cuidado para que a una persona que no tiene ni idea del tema le parezca atractivo, digamos, hacer todo ese aprendizaje. Y creo, a mí personalmente es el curso que he visto que, si bien los contenidos no son súper técnicos ni súper avanzados, por lo menos te da unas pinceladas de qué, no sé, a qué nos estamos enfrentando, ¿no? Y con qué tenemos que convivir. No tengo una pregunta para Nerea. A ver. Sí, bueno, a todos nos sorprendió y nos alegró mucho que hubiera un Ministerio de Inteligencia Artificial, ¿no? Y bueno, por fin, ¿no? Se tiene en consideración también en España. ¿Pero tú crees que están haciendo lo suficiente o solo cosmético? ¿Crees que están haciendo algún equipo de trabajo? ¿Te suena? Es que yo no he visto... Yo he colaborado con ellos en el chatbot que se lanzó de COVID-19. Sí, sí. O sea, vamos, con Singular y demás se lo propusimos y tal, y salió bien. Lo que pasa es que, claro, a ver, es que es muy nuevo. O sea, esto salió en febrero o enero, fue cuando se fundó, una cosa así, con el gobierno, ¿no? Entonces, yo previamente es verdad que había hablado con Nadia Calviño por otra cosa que estuve con Red.es de tema de género en inteligencia artificial. Tenía que ver parte con la estrategia esta que os comentaba, que en teoría iban a sacar, no sé quién que habrá quedado. Y ahí sí que nos comentó como que, bueno, que andaban detrás de la idea de hacer algo ya un poco más sólido y demás. Pero claro, yo creo que con todo el tema este del coronavirus, pues al final está todo patas arriba. Yo la experiencia que tengo en general ha sido buena, pero lenta, claro. O sea, a ver, no, el gobierno y el agilismo al final es casi, es que es muy difícil. Pero es verdad que al menos ganas hay, no sé, yo creo que poco a poco iremos viendo avances, espero. Y sobre todo tenían un grupo muy fuerte en la parte de lenguajes, tecnologías del lenguaje. Sí que ahí habían estado trabajando varios años, por lo que nos comentaron. No recuerdo el apellido. En PLN, ¿no? Sí. Sí, yo estuve trabajando con David Griol, que yo le conocía de la Carlos III, ahora está en la Universidad de Granada, y justo coincidimos en este proyecto. Yo, por otra parte, he visto que algunos de los participantes eran de la Consejería de Sanidad. Aprovecho si están escuchando, porque sé que el SES tiene un historial, uno de los mayores historiales
de pacientes de toda España. Entonces yo creo que esa información se debería aprovechar. O sea, esa conexión entre los organismos y los grupos de investigación, incluso las empresas, con toda la privacidad que se quiere en los datos, la agregación, etcétera, se debería aprovechar. Porque mucha información interesante que pueda ser útil pues, para descubrir pues, patrones de enfermedades, etcétera, pues se podrían aprovechar por la sociedad, por los grupos de investigación o por las empresas, ¿no? Entonces, claro, es difícil, ¿no? Un organismo público que tenga la capacidad de echarse para adelante y tener esa idea, ese objetivo de usar esa información, pues es difícil, ¿no? Pero deberíamos promoverlo. Sí, es algo que está. Yo creo que poco a poco pues iremos viendo mejoras ahí, pero claro, al final tiene que haber un grupo dentro de la institución que lo lidere. O sea, si el problema es ese, que no estamos acostumbrados aún a trabajar con datos, a medirlos, a que estén preparados para que sean procesados por estos algoritmos, o sea, todavía nos queda mucho en esa línea. Uh-huh. Bueno, pues no sé si los espectadores tienen alguna pregunta más. Vamos bien de tiempo. ¿Queréis terminar con alguna recomendación? Y bueno, también como en esto de las vocaciones STEM, las carreras como la informática, que ha bajado mucho el nivel de alumnos, de vocaciones, sobre todo en chicas también. No sé si queríais decirnos vuestra experiencia, qué os motivó a estudiar esta carrera y qué es lo que más os gusta, ¿no? Lo mío queda ya muy lejos, ¿eh? Sí, pero recordando de primer Adolfo. Sí, yo cuando mi madre dijeron, tiene usted un informático. Yo soy diplomado en informática, licenciado en informática, doctor en informática. Entonces ya desde pequeño, para que haga una idea, me compré el primer Spectrum cuando todavía no lo había. Es decir, lo tuve que pedir a otra ciudad. Entonces siempre me ha gustado, siempre me ha interesado, ¿no? Siempre me ha atraído. Y yo creo que la carrera de informática actualmente pues, está muy de moda también. El trabajo, pues hay mucho trabajo, en realidad lo puede decir, ¿no? Que la gente buena pues se lo rifan en las empresas, ¿no? Más ahora, ¿no? Hay un boom también de la informática, sobre todo también en el tema del machine learning, ¿no? No solo los informáticos, sino también los matemáticos están muy demandados para poder utilizar o evaluar estos datos, ¿no? Los científicos de datos. Entonces yo creo que es una carrera ahora mismo muy interesante y yo creo que la Universidad de Extremadura tiene un nivel, del mismo nivel que cualquier otra universidad de España, ¿no? De hecho, muchos de los alumnos que salen de aquí pues se van a otros sitios porque hay más empleo, ¿no? Pero yo creo que el nivel que se da en esta universidad es muy bueno. Sí, yo en mi caso, o sea, tengo esa misma percepción. Creo que lo bueno de la informática es que te permite trabajar en cualquier sector y más ahora con la inteligencia artificial. Entonces, como que no te da tiempo a aburrirte. Siempre hay cosas nuevas que probar. No sé, algoritmos, no sé, líneas de investigación, de aplicabilidad, es que hay un montón. Yo en mi caso llegué a la informática pues también por esa proactividad que tenía de pequeña de probar cosas. A mí no me regalaron un ordenador así de primeras, pero bueno, yo en cuanto descubrí internet vi que ahí la gente contaba muchísimas cosas que igual me costaba encontrar pues en revistas o en otro tipo de recursos que yo utilizaba de pequeña. Y eso fue lo que me enganchó, o sea, a mí me enganchó internet y supe sacarle partido y eso fue lo que me llevó a estudiar informática. Pero vamos, que al final yo siempre digo que importa mucho pues los hobbies que tengas y cómo sepas relacionarlos con la tecnología. Si al final la tecnología la descubres como una herramienta, no solo como algo que es un mero consumo, ¿no? Pues es que te aporta un montón más, te da mucha independencia y yo creo que generas también un poco más a trabajar ese pensamiento lógico que tenemos muchísimos de los que nos dedicamos a este campo, ¿no? Que igual pues empezamos a encontrar soluciones o a analizar cosas ya como por defecto, ¿no? Ya te acostumbras un poco a eso y eso también te da mucha independencia y bueno, pues como mucha capacidad casi de emprender tus propios proyectos y de darles forma. Bueno, pues como veo que no tenemos más preguntas y ya la gente se nos está marchando porque hemos cumplido el horario,
Nada, daros las gracias, enhorabuena a los dos por acercarnos a este mundo. Yo creo que nos queda mucho para aprender. Gracias a todos los espectadores y bueno, ahí hemos puesto ya os convocamos para el próximo día 17, vamos a dedicarlo a biomedicina, con una investigadora del CSIC y con otra investigadora también de aquí de la Universidad de Extremadura que colabora con un grupo de investigación también de la Carlos III, del Instituto de Salud. Y muchas gracias una vez más y seguimos en contacto. Adolfo y Nerea, Gracias a los dos. Gracias. Gracias. Un placer. Muchas gracias. Gracias a todos. Gracias. Adiós. Buena tarde. Buenas tardes.